A partir de este momento, la organización cultural Utopía se hace presente en Cotal Medios. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Obviamente que volvemos con la segunda parte de lo que venimos hablando con el historiador Roberto Bolan, que es sobre el tema de los gobiernos conservadores en la República Argentina, sobre todo en estos tiempos que corren, sobre todo en lo que se viene como asonada dentro de poquito. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo andás? Hola Gustavo, ¿todo bien? Espero que por allí también. Sí. 5/5, ¿eh? Quédese tranquilo que está saliendo todo bien. Muy bien, muy bien. Perfecto. Este, Habíamos quedado y habíamos hecho el paréntesis en el gobierno de Irigoyen, habíamos hecho el corte, porque se había terminado la primera etapa de lo que eran los gobiernos conservadores. Y Exactamente. vamos a retomar a partir de lo que fue el primer golpe militar que tuvo la República Argentina, que fue en el año 30, ¿no? Exactamente, como vos lo decís, el año 30 está marcado por esa interrupción del nuevo orden constitucional o democrático que había nacido con la ley Sáenz Peña en 1912 y con la asunción de Hipólito Yrigoyen en su primer gobierno, 1916. Había estado Yrigoyen 6 años, Marcelo T. Alvear 6 años, y después ya Irigoyen llegó a 2 nada más porque fue derrocado por Uriburu, Uriburu. que es lo que vos estás hablando del año 30. Claro, hablame un poquito de quién fue este nefasto personaje como es Uriburu. Bueno, digamos, José Félix Uriburu, no confundamos con otro del mismo apellido que habíamos nombrado el otro día, que pertenecía también al orden conservador, José Evaristo Uriburu. Ujú. Este es José Félix Uriburu. Eh, Él fue, digamos, como una especie de, si bien no tenía un liderazgo muy pronunciado, fue como una especie de representante del grupo conservador de esa época que quisieron eliminar un gobierno, llamémosle, ellos lo podrían denominar populachero, o un gobierno que se había salido de un carril normal, todo esto dicho entre comillas, ¿no? Como era el de Irigoyen, y bueno, Uriburu en representación de civiles nacionalistas y de un pequeño grupo de militares adictos, que después se convirtió en un gran grupo, dio este golpe de Estado, con el apoyo, y esto es fundamental, siempre hay que mencionarlo, de los sectores de poder, los sectores económicos. Si no, no lo hubiera podido hacer, ¿no es cierto? Ujú. Sí, obviamente que todos los golpes tienen una pata civil, ¿no? Claro, claro. Y sí, Y sin duda alguna. civil y algunos políticos que siempre le dan la veña también. Y vos imaginate, en aquella época, si también nosotros lo hemos vivido en nuestra vida, ¿no? Lo de los golpes militares, como vos decís, con el apoyo civil o inclusive con la idea de los civiles de hacer esos golpes, imagínate en aquellos años donde no había ni radio, ni televisión, ni por supuesto ni las redes sociales. Entonces imagínate que todo se hacía un poco más en secreto, entre comillas, y era muy difícil que la gente se enterara de lo que se iba a producir. Entonces, bueno, aprovechaban estos sectores para hacer esas conspiraciones que le daban resultado, le dieron resultado, ¿no es cierto? No, más vale, y obviamente que si nosotros en este tiempo hablamos de los medios como motor también de lo que son lo que propician, qué sé yo, Cristina Chorra o
qué sé yo, se llevaron 2 PBI o demás. Y imagínate en esa época con el diario La Nación, articulado por Bartolomé Mitre, lo que podía llegar a haber sido, y otros diarios que estaban sujetos también a lo que era el orden conservador. Claro, tengamos en cuenta que en esa época había el gran partido que uno lo llama conservador porque así quedó establecido, pero el nombre oficial del partido es demócrata. Ellos se denominaban Partido Demócrata. Inclusive hoy queda, esto dicho entre paréntesis, queda una sede en la calle Rodríguez Peña, entre Lavalle y Tucumán. A mitad de cuadra hay un cartel grande que dice Partido Demócrata, y es precisamente lo que queda de aquel viejo partido. Lo digo como una curiosidad, acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, en el centro. Quedó en pie el del... Voy a hacer un breve intervalo en esto. Quedó en pie el del Partido Justicialista, el de la UCR, el Partido Demócrata, y al Partido Socialista le quemaron la sede, que era en Rivadavia. También, por eso. Y bueno, ahí están los partidos que en esa época tenían vigencia, eran precisamente, menos el Partido Justicialista, que todavía no existía. No, pero los que no... No, yo estoy hablando en la actualidad, ¿no? Y qué paradoja, ¿no? Claro, vos decís, comparando, haciendo una comparación con la actualidad, claro. Pero tengamos en cuenta siempre eso que dije antes, viste, los medios no existían, lo único que había era lo que vos nombraste, los gráficos, los diarios, no existía ni la radio ni la televisión en la época del golpe, así que era muy poca gente la que se enteraba en el acto, digamos, en vivo y en directo. Después la población se iba enterando a través de los rumores, y después al día siguiente, el diario del día después, era el que les daba la noticia de lo que acontecía. Y a mí me gustaría, ya que estás hablando de esto, de decir que mirá las excusas, porque estas eran en definitiva las excusas que tenían para dar ese golpe de Estado. Los conservadores, entonces, encabezados por Uriburu, en el hecho práctico, decían que lo que querían era volver al orden y la normalidad. Imagínate, todo esto nosotros le podemos aplicar comillas, ¿no es cierto? Volver al orden, ¿cuál era el orden y la normalidad? No sé. Si había sido elegido un gobierno constitucionalmente por el voto de la gente, el de Irigoyen, ¿no es cierto? Ellos decían volver al orden y la normalidad, restaurar valores. ¿Qué valores? ¿Cuáles? Los valores de ellos personales, porque la verdad que ellos. Claro, era medio ridículo la excusa que se ponía para hacer eso. Y te digo, hubo un periodo posterior al de Uriburu, unos meses después, en el que se abrió el Congreso nuevamente. Y el Congreso estaba abierto, estaba en movimiento, pero no se realizaban grandes acontecimientos, y hay factores muy oscuros y sombríos, como el fraude, que vamos a hablar dentro de un ratito, en esa época. Pero vamos a decir esto, vos sabés que los historiadores con respecto a estos temas han pasado muchos años, y por ejemplo el caso de la Edad, vamos a hablar de un tema general. Los historiadores de la Edad Media, antes era considerada la Edad Media una etapa oscura, sombría de la humanidad, pero después fueron rescatando otras cosas. Y nosotros, en la historia argentina, también podemos hacer eso, porque uno habla del fraude, habla de la corrupción, habla del peculado, pero siempre hubo una resistencia cultural. No se veía mucho, pero la resistencia cultural a través de los acontecimientos, a través de la cultura popular, igual se podía, por supuesto limitadamente, pero el tango se desarrolló mucho en esta época, ¿no es cierto? Con Gardel, con Discepolín, con las letras de Discepolín, a pesar de todo estoy diciendo, ¿no? Viste, como toda etapa oscura como esta, del fraude, de la corrupción, se puede rescatar a través de la cultura, ¿eh? Hay cosas que la cultura, ¿verdad? Puede hacer el teatro, hubo movimiento de teatro,
Hubo, por ejemplo, la inauguración del Teatro del Pueblo, se creó la Academia Argentina de Letras en ese periodo, salió la ley de propiedad intelectual para proteger a los escritores, y también vino García Lorca en ese periodo. Así que, ¿qué me contás? También se puede rescatar. Nosotros generalmente queremos hablar, por eso decimos, no solo de lo negativo, lo muy negativo de esa época en lo político y económico, sino también de lo cultural, que siempre es una resistencia a todas estas cosas. Obviamente que el tema de la cultura, como valor de resistencia, siempre tiene un valor muy grande, sobre todo en épocas oscuras. Lo vivimos en el golpe de Estado del 76 con Sui Generis, con ciertos artistas que tocaban y obviamente que estos no sabían lo que estaban hablando, pero en realidad estaban hablando de ciertas cosas oscuras que estaban pasando en el país. Yo lo trato de decir esto, sobre todo para la gente joven, ¿no? Que la gente joven hay cosas que desconoce de nuestro pasado, pero eso es lo que hay que decir también, es como una cuestión didáctica, ¿no? Que a pesar de todo, siempre está la esperanza de la cultura, que permite a través de sus manifestaciones hacer algunas cosas. Por supuesto, en general se prohíben, pero uno siempre puede aportar su granito de arena. Y ahora sí, vamos a la parte que generalmente tocamos, que es la política y económica, ¿no es cierto? Sí, vamos a decir al plano estrictamente de su gobierno. Bueno, este primer periodo, estos 2 años de la década del 30, se caracterizaron sobre todo por una gran influencia de lo que sucedía en el mundo, que en esa época, vos fijate, que se había producido en Estados Unidos y que afectó a todo el mundo, la crisis del 29, una crisis económica poderosa, que acá en la Argentina se vio en la práctica en el 30. Acá fue donde toda la gente, yo he trabajado mucho con talleres de historia barrial, con gente de tercera edad, de adulta, ¿no? Como le llaman ahora, gente mayor, adulta, que comentaba que en ese periodo de 1930 la Argentina sufrió una crisis económica muy grande como consecuencia de aquello que pasó en Estados Unidos en el 29. Y entonces, económicamente, y más que nada, manejado el Estado por un gobierno de facto, todo esto se veía recrudecido. Digamos, de todas maneras, la década del 30 aparece como pasa con todos estos gobiernos de derecha, en especial en aquellas épocas, tratan de transformar la industria nacional, tratan de darle que tenga auge, o como para tratar de fomentar que el país sea una gran patria. Pero siempre cometen el mismo error, ya lo dijimos cuando hablamos de la primera etapa. La redistribución, ahí es donde falla. Puede crecer la industria nacional, pero no es repartido el producto entre toda la población. Hubo mucha pobreza, muchos sectores marginados. Se formó una clase trabajadora urbana importante, porque este es el momento en que las ciudades empiezan a tener importancia en el mundo. No es un fenómeno solamente local. Y hubo altos índices de producción agrícola y ganadera, pero como decíamos la otra vez, eso favoreció mucho a los grupos de poder que tenían precisamente tierras y que tenían ganado en cantidad. ¿Qué más te puedo decir? El transporte automotor también uno puede decir, bueno, creció, pero era como consecuencia de esa idea que tenían de la modernización a través de la industria. El problema siempre es el mismo y no me canso de repetirlo. Suena un poco pesado lo que digo, pero es la distribución. La distribución no es pareja, ahí está el problema. No, estás hablando perfectamente del tema de la distribución como motor de una economía.
O sea, Claro, que todos los sectores sean iguales ante el Estado que recauda y, o sea, y lo distribuye nada más que a un solo sector, que es el sector más acaudalado. Eh, no creo que que igual no existe, no creo que hayan hecho en este periodo la reforma agraria. sí, No, claro. no. Siempre suceden esas cosas. Todo, ¿sabés lo que pasa? Estábamos muy sometidos, digamos, como país o como sociedad, a los intereses exteriores. En ese momento Inglaterra era el gran poderoso. Estados Unidos todavía no era tanto como lo es hoy. En ese momento era Inglaterra, Gran Bretaña, y entonces estamos sometidos. Y en el terreno, yo creo que la mayoría de la gente conoce el tema, el tema de la carne, ¿no? El tema de la Los carne grandes, y hay un político que siempre estuvo detrás del tema de la carne, que en sí, realidad Lisandro de la Torre justamente es de la década del 30. Justamente el problema aconteció en esta década que estamos viendo hoy. claro, Lisandro de la Torre se dedicó todo su periodo de como diputado a denunciar a los matarifes que hacían, digamos, que exportaban carne en forma en negro. Claro, y tengamos en cuenta algo, que un hecho que no sé si los jóvenes lo conocen, vos por supuesto lo conocés muy bien, eh, cuando quisieron matar dentro de una sesión en el Senado a Lisandro de la Torre, el disparo le dio a un discípulo de él, a Bordavere, Enzo Bordavere, que era un joven senador y que murió allí. Eso es un hecho muy trascendental y grave para la institución, ¿no? Sí, fue. No, eso fue manejado por los sectores conservadores, digamos que se sabe quién fue porque lo apresaron inmediatamente, Valdés Cora, el asesino, pero fue enviado, por supuesto, por aquellos sectores conservadores que estaban de rodillas, por decir de alguna manera, ante los intereses británicos en el tema de la carne en especial, ¿no? Este Porque en hecho, esa época todo el peso del sacrificio iba hacia los sectores populares. Como decíamos, la distribución hacía que se quedaran los grandes capitales argentinos con esos negociados que se hacían con el país europeo de Gran Bretaña, y todo el peso del sacrificio era para los sectores populares que no recibían un centavo. mm, está bien. Y obviamente que este hecho se puede llevar a varios hechos en la historia reciente. Estamos hablando desde el 30 hasta esta época. Distintos hechos Sí, las comparaciones que vos... claro, que uno lo puede comparar, este hecho de aquel que denuncia a los que son este tipo de atropellos, de no la distribución, se puede ir en la historia y puede ir viendo que los hechos se fueron marcando día a día y en este tiempo aún más. Para ir hablando un poquito más sobre Uriburu y después vamos a ir al otro personaje, al otro presidente conservador. ¿Qué podés Agustín P. Justo, Agustín P. Justo, sí, exactamente. exacto. Así Eh, pasó la historia, como Agustín P. Justo. sí, sí, sí. Creo que era Pedro, claro, Agustín Pedro Justo, pero quedó como Agustín P. Justo. Sí, porque estaba, obviamente que en ese momento siempre se ponía, viste, te ponían el segundo nombre y te lo ponían, o sea, con la primera letra y el puntito Claro, y tenés que adivinar, como así claro, hay pasó otros más, viste, que llevan, son conocidas. Juan B. Justo también, ¿no? Juan Bautista.
Juan Bautista. que era Juan Bautista, claro. Pero era una costumbre, ¿no? Así quedó en la historia. Agustín Sí. P. Justo, que es un personaje central en esto de los gobiernos conservadores de la A década del ver, 30. ¿en qué se puede Sí. basar esto de Juan P. Justo? Mirá, llegó, digamos, Agustín P. Justo, que era un general y a la vez ingeniero, llegó por el fraude. Esa es su elección fue realmente por medio del fraude, que ya el fraude se había realizado en el año 31, durante el gobierno de Uriburu se habían hecho elecciones legislativas y allí se había hecho el fraude de manera muy evidente, es decir, no ocultaban, con la impunidad que tenían los sectores conservadores, no ocultaban el fraude, de tal manera que llegaron a tener el tupé de denominarlo así directamente, fraude patriótico, como que la patria de ellos, ¿no? Sí. Necesitaba ese fraude porque era la única manera de que no llegaran sectores que eran mal vistos. En este caso sería el socialismo, el radicalismo y otros partidos pequeños que había, como el de Lisandro de la Torre, demócrata progresista, ¿no? Es decir, llegaban todos por el fraude, era la única manera que tenían de ganar. Y Agustín P. Justo fue, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con Juan B. Justo. No, ni Es el apellido simplemente, es el mismo apellido, pero no tiene nada que ver. Fue, digamos, puso en su gobierno a dos manos derechas que le resultaron muy bien para lo que querían ellos. Uno era Leopoldo Melo, que fue el conductor político, el ministro político de ese gobierno. Y el otro, muy conocido, que trascendió mucho, Federico Pinedo, conductor económico. Federico Pinedo, cuyo descendiente soy un político también, ¿no? Claro, es conocido. es el abuelo del Claro. actual, bueno, ahora político, pero hasta fue presidente por 6 horas, Sí. que le tuvieron Por que eso decir, muchos conocerán. Sí. Yo le hablo más que nada, en este caso, a los jóvenes que hoy oyen hablar de Federico Pinedo. Bueno, su antepasado, justamente, fue el conductor económico de esta época de la década del 30. obviamente, Y lo te que digo, lo que fue esta mira, época de economía, ¿cómo fue? ¿cómo fue? Bueno, mira, esto de economía tenía que ver un poco con lo que decíamos antes de las carnes, con el vuelo que le quisieron dar industrialmente al país, pero siempre dejando de lado a la clase trabajadora urbana, que en esa década del 30 empezó a tener mucha importancia no solo en la Argentina, sino en Estados Unidos, en Europa. Fue una etapa en que la clase trabajadora urbana empezó a ser muy numerosa, pero era explotada de alguna manera tanto acá como en otros países, era así, era un síntoma de la época, es como una especie de paralelo que hay en todos los países en aquellos años 30. Y yo te digo también que, por ejemplo, las palabras que podemos usar para hablar de este periodo son fraude, como dijimos recién, Sí. peculado, corrupción en todos los sectores de la política, endeudamiento económico. ¡Wow! Ahí está la clave, este periodo de Pinedo, endeudamiento económico. Pero qué similitud. Sí, bueno, por eso, es todo como una línea de conducta, llamémosle, o de inconducta, como se prefiera decir, que lleva a que por medio de la violación de las instituciones se puedan llegar a hacer estos, como decimos nosotros los argentinos, estos negociados, que provocan que el país se endeude de esa manera, y es algo irreversible porque cada vez se va produciendo con los distintos gobiernos de estas tendencias, ¿no? No, y yo te digo, aparte, te parece a vos que eso, te parece a vos. Sí. Pero vos fíjate que hay un poco también de soberbia, porque Agustín P. Justo pretendía ser, sin tener tanto una imagen tan importante
ni una capacidad tal vez para llegar a serlo. Quería ser como Roca, el gran líder del conservadurismo, pero no llegó a ser. Aunque sea quería ser como Mitre, porque también lo admiraba a Mitre por la capacidad que tenía intelectual y demás, pero Agustín P. Justo no llegó a ser ni Roca ni Mitre. Ni Avenida tampoco, ¿eh? Ni Avenida terminó. ¿Cómo? Ni Avenida terminó siendo. Ah, eso, claro, ¿viste? Es así, son... aparte, ojo, no hay que olvidarse que esto también la gente tiene que saber, sobre todo los jóvenes, tienen que saber. Todo lo que fue violencia, que los jóvenes han estudiado en los colegios y demás, de la década del 70, también la hubo en la década del 60, y en la década del 30, no hay que olvidarse que allí es como que se inventó, entre comillas, dicho esto, la tortura para los opositores. La picana, la famosa picana, se empezó a usar en la década del 30, y según dicen, quien la aplicó, sobre todo, y quien era, ya hay un poco de leyenda al respecto, pero dice que se solazaba o se entretenía con esto, era Leopoldo Lugones hijo. El hijo de Leopoldo Lugones fue el que llevó a cabo estas torturas con la picana. También se usaron en esa época, se empezaron a usar los gases lacrimógenos para las manifestaciones. O sea, los jóvenes tienen que darse cuenta de que no es solamente hoy la violencia. La Argentina tiene una historia de violencia terrible en la década del 30, donde se llevaban a los presos, se llevaban presos políticos, no solamente a los opositores mayores de edad, había estudiantes universitarios que también eran llevados y eran torturados. Esto está estudiado y está considerado como hecho real, no es leyenda, hay que decirlo. Inclusive Leopoldo Lugones hijo creó una sección, un área dentro de lo que era la policía que se dedicaba a estas cosas, sección especial se llamaba. Así nomás, sección especial, que ahí es donde se realizaban esas sesiones de tortura contra opositores, estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, eso lo quería remarcar porque creo que es algo muy importante dentro de la década del 30, esa etapa tan oscura y que a la Argentina la marcó mucho, y que ya falta poco para que se empiecen a cumplir los 100 años de eso. Exactamente, si bien estamos ahora en el 23, casi 24, faltan 6 años para este momento oscuro que tenemos de la historia argentina, primero con un golpe de Estado y segundo con un nuevo orden político llamado por Juan P. Justo, que se llamaba Agustín P. Justo, con el tema del partido conservador llamado Partido Demócrata, entre comillas lo ponemos, ¿no? Sí, digamos que es al fin y al cabo queda como ironía, porque esa es la realidad, sí, ¿no es cierto? Sí. De demócrata en la práctica tuvo muy poco con el tema del fraude, pero yo quiero que se hincapié en esto porque resulta uno se puede reír porque dice es ridículo, pero es grave. El fraude patriótico, decir que era un acto patriótico hacer fraude. Claro. Vos imaginate lo ridículo y absurdo que es eso, ¿no? La implementación de ciertas políticas a través de la represión y sobre todo de el encarcelamiento aquel que opositor a esas ideas también, como método de política también. Claro, eso es lo grave, viste, que queda como una metodología bien concreta. Por ejemplo, el caso de las urnas, vamos a decir, ¿sabés cómo se hacía? Había algunos casos en que las urnas llegaban a los lugares electorales ya llenas de votos. Bueno, o sea que puesto los votos. Eso se sabe, pero concretamente, o si no, se los cambiaban después. Veían qué votos había, si perdían en tal mesa, le cambiaban los votos y ponían votos de otros, de los conservadores. Y todo eso con la impunidad propia
de quien se cree dueño del país, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es lo que... Y mira, me gustaría, como siempre hablamos de... Hay alguien, perdón, estos hechos se pueden comparar con alguien de la realidad ahora que se cree dueño del país. Así que haces bien a enmarcar esto de que ellos se creían dueños del país. Ahora hay uno solo que se cree dueño del país. Es grave, viste, cuando uno se cree dueño del país y actúa con impunidad, porque no solo que violás las leyes constitucionales, sino que es un acto en el cual atentás contra la dignidad humana, que es la dignidad de nosotros, los obviamente habitantes comunes, habitantes comunes y corrientes, ¿no? del país. Madre mía. Pero... Me gustaría, antes de que, porque creo que falta poco tiempo, me parece, me gustaría 2 o 3 puntitos decirte que sería un tema interesante de la década del 30 para desarrollar en otro momento, ¿no? Porque es un capítulo aparte dentro de esta década. Don Alberto Barceló, el caudillo de Avellaneda. Sí. Es un capítulo interesante. Ese sí que es un personaje político de la época del fraude, de la época de esta que estamos hablando, de la década del 30, fue el caudillo de Avellaneda, dueño, como vos decís, en este caso, del partido de Avellaneda, fue un ícono del periodo conservador en la provincia de Buenos Aires. Él hacía lo que quería, no solo el fraude, sino que también la corrupción, fue el reino de los prostíbulos, el reino de las casas de juego, Avellaneda con él, tenía guardaespaldas armados que estaban legalmente, entre comillas, armados, porque él era el dueño de... Así que mucha gente, como te digo, yo que trabajé con estos talleres de gente mayor, que en aquellos hace unos cuantos años, y entonces me contaban, estaban vivos, todavía me contaban cómo era todo aquello, cómo la gente que quería ir a jugar o a los prostíbulos cruzaba el riachuelo y allá tenían... Era como una especie de Chicago de la mafia. Una cosa por el estilo. De la ciudad de Chicago, de Estados Unidos, una cosa así era. Ay, mi madre. Y él actuaba a dúo lo digo yo, ¿no? Con Manuel Fresco, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que los dos pertenecían al sector conservador, ¿no? Si me decís que... Quería hacerte ese puntito ahí, porque creo que es un tema como para algún momento en el futuro desarrollar. Si me decís, ¿no? Que Fresco... Sí. Tenía como vice Batata, estamos con todo un viejo chiste. Un mero chiste. Un viejo chiste político, ¿viste? Sí. Claro. Para ir redondeando el tema y sobre todo trayéndolo primero hacer un concepto general de lo que fue la segunda parte de estos gobiernos conservadores. Y segundo, con relación a lo que fue y se denomina el menemato. Claro, bien, ahí está, justamente. Si vos te podés analizar la época de lo que se denomina el menemato, la década del 90, esto que estábamos hablando recién, la década de 1930, y lo del menemato, la década de 1990, Menem asume en 1989, pero se le dice los 90, todo ese periodo, porque tuvo predicamento, hizo lo que todos estos gobiernos conservadores, él que se decía peronista, traicionó todo ese concepto, y fue el periodo de las privatizaciones, el periodo de la corrupción política, el periodo de la entrega al capital extranjero, ¿eh? Y también, vos acordate de aquella frase que se acuñó, las relaciones carnales. Realmente es un atentado contra la dignidad humana argentina, eso, contra la población, ¿no? Utilizar esa frase, pero la impunidad que le daba ese periodo no lo diferencia a Menem de la impunidad que tenían Uriburu, Agustín P. Justo y los que vinieron después, que estuvieron brevemente, como el caso de Ortiz, Castillo, Rawson, Ramírez, que tuvieron breves periodos. Eso no tuvieron tanta importancia como si lo tuvo Uriburu y lo tuvo sobre todo Agustín P. Justo. El menemato
toma todo eso y yo creo que lo podemos decir, lo potencia, ¿eh? Sobre todo lo hace más grande porque estamos en un periodo de la humanidad, en 1990, que ya había medios de comunicación, que ya había otras maneras de que la gente se enterara, y a pesar de eso, la impunidad que mostró ese gobierno, yo creo que va a ser irrepetible. Esperemos que sea irrepetible, porque uno a veces no sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Esperemos que ahora que viene un nuevo gobierno, que en apariencia tiene similitud, por lo menos en lo que ellos mismos dicen, mucha similitud con el Menemato, esperemos que no puedan desarrollar todo lo que hizo Menem, porque realmente yo siempre pienso, yo soy fana de los trenes, ¿no? Siempre. Sí. Y te digo, el hecho de los trenes que, al contrario, vos imagínate, los sacaron en los 90, los destruyeron totalmente, cuando los trenes en el resto del mundo cada vez van progresando más, cada vez más veloces, más importantes, y acá hicieron todo lo contrario. Esperemos que ahora no se produzca nuevamente eso con respecto a los trenes. Yo digo los trenes porque a mí me interesan, y habrá otra gente que nos escucha y estará pensando, a mí me interesa tal cosa. Bueno, que eso no se produzca, sino que al contrario, que la Argentina progrese de una vez por todas y para bien de la población. Por supuesto. Y con esto concluimos todo lo que es este periodo, y obviamente que volvemos con otra entrega más de lo que es la Organización Cultural Utopía, que siempre nos da los temas salientes de la historia, y sobre todo con el gran historiador. Si bien también está María Isabel Ramos, que también en algún momento vamos a hablar con ella para hablar de ciertos periodos de la historia y de personajes que trascendieron, sobre todo del ámbito femenino en la historia. Bueno, yo desde acá te agradezco la Organización Cultural Utopía, así como decís que coordinamos las actividades, quien les habla es María Isabel. Agradecemos a COTAL, que hace posible que nosotros desarrollemos nuestra actividad, sobre todo en el ámbito así de las comunicaciones, ¿no? No, obviamente que siempre estamos nosotros agradecidos con vos, y sobre todo que siempre nos traes una luz, sobre todo en una época que va a venir, que es bastante oscura. Chau, hasta la próxima. Chau. Auspició la Organización Cultural Utopía.